Adelante también le preguntaron sobre esta aparición en la revista Times. La doctora está en esta lista de 100 personas más influyentes y dice que tiene los pies sobre la tierra. Miren, aquí tenemos la publicación que apareció en distintos medios de comunicación. Sheinbaum entra a la lista de 100 personas más influyentes. Incluso aquí le pusieron influentes de Time. Tengo los pies sobre la tierra, responde. La revista Time nombró a Claudia Sheinbaum como una de estas personas más importantes del momento, según la nueva lista, pues obviamente siendo la mujer presidenta, la primera mujer presidenta de nuestro país, y ahí la tenemos, una gran influencer, machuchona, pero con los pies en la tierra. Incluso recientemente le preguntaron, doctora, ¿cómo se siente usted? Pues dijo, no me siento la muy. Aunque Donald Trump me elogie, me diga que pues soy maravillosa, que me va a ayudar. Y bueno, justamente de esto y del Poder Judicial platicó con este reportero de Chiapas. Escuchemos su respuesta. Buenos días, presidenta. Jonathan Lozada de Chiapas, Máxima FM. Acaba de publicarse por la revista Times que usted está dentro de las 100 personas más influyentes del mundo. Se publicó en inglés hace unos minutos. El texto en español dice, le gusta que le llamen presidenta con A al final. Hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer presidenta de México. Claudia Sheinbaum, de 62 años, política y científica, se enfrenta a dos grandes desafíos: la violencia alimentada por los narcotraficantes y los instintos expansionistas del presidente estadounidense Donald Trump, que ha puesto aranceles a México, citando el tráfico de drogas y de inmigrantes en la frontera. Ella se describe a sí misma como una líder con un estilo de liderazgo sereno, y su enfoque en las negociaciones transfronterizas parece haberse ganado el respeto de su homólogo estadounidense. Con el lema "Es hora de las mujeres", ganó la presidencia y su partido Morena tiene mayoría en el Congreso y la mayoría de los estados en México. Aún queda mucho por ver. ¿Cuál es su opinión, presidenta, con relación a esta publicación? Pues siempre lo digo, ¿no? Porque no hay quien se obnubila con estas cosas y dice, y no, hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, pues es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo. No traicionar y ser honesto siempre. Entonces, digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, pues es al pueblo de México. Ayer nos compartía que durante su campaña a la presidencia, pues dos temas eran fundamentales en sus recorridos por los estados de la República. Uno de ellos, la continuidad de la construcción del segundo piso de la transformación, y otro de ellos es Tiempo de Mujeres. Pero también está por ahí el tema de la reforma al Poder Judicial, que también es una demanda de un México que clama justicia. Presidenta, bueno, en esta resolución que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el INE no sea el único o la única entidad que promueva la elección, ¿por qué es importante, presidenta, que haya promoción del voto y de la participación ciudadana en la elección judicial? Pareciera que la oposición prevé que hubiera una poca participación ciudadana. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Es una elección histórica. Es la primera vez que en México se va a elegir al Poder Judicial. Y también es un ejemplo al mundo de que no le gusta a nuestros adversarios que diga esto. Dicen, como el otro día, como leí, dictadura constitucional o no sé qué. Pero el que el pueblo decida quiénes van a ser sus jueces, pues es algo que así, a este nivel de participación y de apertura, creo que no hay ningún lugar en el mundo.
Entonces es un parteaguas en la historia de México y un ejemplo al mundo de que México es el país más democrático de todos. Por una razón, porque en México quien decide es el pueblo. Entonces es muy importante que todos participemos, todos, sin excepción, todos y todas, salgamos a votar el 1 de junio. Pues ahí está, parte de lo que dice la Presidenta de la República, salir a votar, tal como lo indicó hoy Rosa Isela Rodríguez. Bueno, justamente el día de ayer estábamos viendo publicaciones de lo que pasa en Ecuador, incluso Gustavo Petro, cuando estábamos aquí pues haciendo la transmisión, Gustavo Petro no está reconociendo el gobierno de Noboa. Lula sí lo hizo y la presidenta dijo, pues vamos a romper relaciones que por sí ya están rotas, no se van a pues arreglar las cosas con este señor que al final pues es un invasor a nuestra soberanía. Obviamente ya hay también distintos mandatarios y la misma OEA, ¿no?, que ha mencionado, pues le reconocemos el triunfo, pero no dejamos de señalar que hubo irregularidades en este tema tan importante que es pues justamente la elección de un presidente en un país. Bueno, ¿qué publicó Petro para entender todo el contexto de lo que también este reportero le preguntó a la doctora? Fíjense, esto lo comentó ayer por la noche, justamente cuando estábamos haciendo nuestro video. Gustavo Petro señala esto. Miren, la OEA señala irregularidades en las elecciones del Ecuador. En 7 provincias se decretó el estado de excepción, el ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones y el conteo de votos. No hay elecciones libres bajo estado de sitio. No puedo reconocer las elecciones del Ecuador o en el Ecuador. Y por lo tanto, pues Gustavo Petro no está reconociendo el gobierno del señor Noboa. ¿Qué dijo la doctora al respecto? Pues nuevamente muestra esta congruencia de la justa democracia, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, es que buscamos la democracia y no únicamente en México, sino también en otras latitudes del mundo. Escuchemos lo que le dijo el reportero y lo que precisó la presidenta. Mandatarios como Petro, Lula, no han reconocido el triunfo de Bueno, Lula Daniel sí reconoció. Noboa. Sí. Hay algunos observadores internacionales que no, incluso. ¿Nos puede comentar un poco su opinión? Sí, fíjense que vale mucho la pena porque la OEA no necesariamente, o sea, el que la OEA diga que, no sé si tienen ahí la publicación, la OEA dice sí ganó Noboa, pero no fue justa la contienda, y varios observadores internacionales. Dice, durante la campaña para la segunda vuelta, el presidente de la República notificó en 5 ocasiones al Consejo, Comité Nacional Electoral, que estaría cumpliendo actividades proselitistas y en el caso de la notificación, que lo haría hasta el final de la campaña, es decir, hasta el 10 de abril, conforme la ausencia temporal del cargo de presidente de la República. En vista de lo anterior, la Asamblea emitió un comunicado expresando que el presidente debía solicitar la licencia ante dicho cargo. No hubo licencia de quien ganó la elección, entre comillas, ¿no? Constató que el hecho que el presidente de la República no hubiera solicitado la licencia en estos comicios impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado. Eso lo dice la OEA. Entonces, nosotros para empezar no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse. No se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces no se van a reanudar las relaciones y además pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude.
Entonces, de nuestra parte, no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Hay condiciones para que eso ocurriera y, para empezar, tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada. Y eso, ya vamos a invitar al canciller para que pueda platicar de eso. Entonces, ayer Colombia, Petro dijo que no podía reconocer a Noboa como presidente de Ecuador, y nosotros pues de por sí ya tenemos suspendidas las relaciones. Presidenta, en otro tema, pues un grupo de migrantes venezolanos se presentaron hace un par de días afuera de la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas, donde solicitan pues ayuda humanitaria para regresar a sus países con este acompañamiento que es parte de los programas que implementó el gobierno federal en torno al tema. ¿Han tenido algún contacto con ellos, alguna información que nos pueda comentar de esta atención? No sé si conozcas en particular de este tema, pero hay que decir que se reanudaron había poca disponibilidad del gobierno de Venezuela para recibir vuelos de repatriados a Venezuela, pero ya está abierta esta posibilidad, han ido varios vuelos y vemos en particular este caso. ¿Sí? Con permiso, Presidenta. No, solamente informarles que estamos en diálogo junto con la Cancillería, con la Embajada venezolana, para seguir viendo la posibilidad. Ya ha venido un vuelo de la empresa venezolana y se ha llevado a algunos. Nosotros queremos que esto continúe o que permita que México lleve a sus connacionales a ese país. Entonces vamos a seguir en diálogo con la embajada de manera que pues apoyemos esta demanda de los venezolanos que se encuentran en México y que quieren regresar a su país. Vamos a hacer todo lo posible por seguir ese diálogo. Ellos ya habían abierto, como dice la presidenta, una oportunidad. Vamos a seguir por ese camino. Bueno, pues ahí está parte de lo que se mencionó. Y por otro lado también estuvo un compañero comunicador de redes sociales, Saúl Soltero, tocando distintos temas, por supuesto uno que tiene que ver con el Poder Judicial y algunas cuestiones ahí también de su estado. Vamos a escuchar lo que mencionó. Del Nopal Times, por cierto. Guadalajara, del canal de redes sociales El Charro Político y el Nopal Times, quisiéramos preguntarle, Presidenta, en relación a lo siguiente. Muchos mexicanos en redes sociales pues han expresado su deseo que la ministra Norma Piña, pues una vez que esté fuera del cargo, pues sea investigada por corrupción, por las muchas resoluciones injustas y abusivas en perjuicio de los mexicanos y que han favorecido pues intereses turbios. ¿Usted qué le diría a los mexicanos que tienen pues este deseo de justicia? No sé, no lo había visto, es la primera vez que lo escucho. Pero las investigaciones no están dirigidas a una persona. Entonces, si se encuentra alguna irregularidad de quien llega al sitio y decide presentar una denuncia, pues se persigue. Pero no es que haya una persecución a una persona o a otra, ¿no? Y la verdad es bastante transformación lo que estamos haciendo entre todas y todos los mexicanos al Poder Judicial. Entonces hay que concentrarse en que el nuevo Poder Judicial opere adecuadamente, trabaje bien y haya mayor justicia en nuestro país. En otro tema o en otra pregunta, también quisiera cuestionarle sobre un tema que podría dejar una grave afectación a los mexicanos y que podría representar pues un caso de corrupción precisamente en el Poder Judicial, que es el caso pues del bosque de Chapultepec, que ya lleva varios años, pero pues en últimas fechas se ha venido poniendo pues un poco más fuerte. Y esto pues es porque una inmobiliaria pues busca privatizar o quedarse con 4.830 metros cuadrados. ¿Usted tiene contemplado pues algún plan para poder proteger pues esta parte del bosque de Chapultepec? Hizo muy bien el Congreso, primero la jefa de gobierno y luego el Congreso de la Ciudad de México,
en validar el uso de suelo que tiene esa parte del bosque, porque lo que quieren pues es que haya desarrollo inmobiliario, que es lo mismo que se planteó hace un momento. Los municipios, la Ciudad de México, deben tener un ordenamiento territorial que regula los usos de suelo. Hay usos de suelo rurales, usos de suelo de áreas naturales protegidas, usos de suelo de bosque, y en las zonas urbanas usos de suelo que regulan espacio público, regulan número de pisos y muchas otras cosas que están alrededor del desarrollo urbano. En el caso de la Ciudad de México, normalmente quien decide los usos de suelo es los municipios y el cabildo. En la Ciudad de México, quien decide el cambio de uso de suelo es el Congreso de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México no es igual que un estado, tiene sus propias características. Las alcaldías no tienen el nivel de municipio, llegan a ser alcaldías y tienen sus concejales. Entonces no son las alcaldías quienes regulan el uso de suelo, sino el Congreso. Los permisos sí se dan a partir de las alcaldías, que ahí también puede llegar a haber irregularidades. Entonces no se debe permitir la construcción en el bosque. Y el Congreso pues ya hizo, porque no se puede violar el uso de suelo. Entonces ahí la delegación Miguel Hidalgo no puede dar ningún permiso de construcción en esa zona porque el uso de suelo no es urbano. Otra pregunta, Presidenta. En nuestro país pues hay muchos municipios chicos o pequeños como mi municipio Ayutla, Jalisco, que tienen mucha riqueza cultural, artística, pero pues también tienen mucho talento en diferentes disciplinas. Sin embargo, pues también hay falta de oportunidades que tanto para impulsar o desarrollar pues no solamente pues estudiantes o personas sobresalientes, y que pues por lo mismo terminan o migrando a otras ciudades o fuera del país, siendo pues casados como talento, y que hoy en día con plataformas digitales que hemos visto que su gobierno pues ha impulsado, vemos como una potencial oportunidad de poder reducir esta brecha, de brindar estas oportunidades pues de capacitación en las diferentes áreas de cultura, de arte o pues en materia económica, pero también una oportunidad de poder brindar becas pues precisamente como para desarrollar o impulsar pues a estas personas de estos municipios pequeños, para precisamente pues evitar que se generen pues estos círculos viciosos. ¿Qué opina o qué le gustaría pues impulsar sobre este mismo tema? ¿Cree que aún se necesita pues mucho más esfuerzo, sobre todo para aprovechar pues estas plataformas digitales de capacitación y de apoyo? Sí, ahora recuerden que lo que hicimos es dedicarle muchos recursos a las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Primero, ya no hay inscripciones, ya no hay cuota de inscripción, que en algunos casos eran onerosas, entonces ya es gratuito el estudio en las escuelas de las disciplinas artísticas. Y segundo, se está mejorando la infraestructura. Y ya de ahí pues vamos a ir al crecimiento. Entonces está haciendo muy buen trabajo ahí Claudia Curiel y todo su equipo. Bueno, ¿listo? Por último, sí. Última. Bueno, ya al final la doctora dice, pues ya vámonos de vacaciones. Hubo unas preguntas todavía de otra reportera. Vamos a escuchar la última, y también el detector de mentiras. Hubo muchas mentiras esta semana, por cierto. Algunas de ellas en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que andaba en avión privado. Y bueno, pues hay campañas también importantes de la Guardia Nacional para estas vacaciones. Hubo también un operativo especial en Acapulco. Así que toda la gente que va a estar de vacaciones, les recomendamos que pues sigan las recomendaciones, que viajen con tiempo, que no viajen cansados, sin ningún alcoholito ni nada de eso. Recuerden que lo más importante es pasarla bien con la familia. El deseo de impulsarse. Bueno, ya vamos a cerrar porque ya nos vamos. Por último, 14.7 millones de turistas se desplazarán por todo México durante este periodo vacacional de Semana Santa. Con Canaco y Servitur proyectan una derrama económica de 300,000 millones de pesos, superior a la derrama de 2024.
El Consejo de la Comunicación dijo que México se encuentra entre los 5 principales mercados de turismo a nivel nacional y mundial. ¿Cómo ve los avances obtenidos en lo que se refiere a turismo, Presidenta? Bien, a ver si invitamos a Josefina para que pueda dar los datos. Creció en el primer trimestre el turismo y la derrama económica por turismo. Entonces, vamos bien y ya no lo presentamos, pero hay un operativo de la Guardia Nacional especial para Semana Santa, también para que lo sepan. Bueno, ya cerramos detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta. Cada semana, en Nado Sincronizado Desinformador, surge una narrativa de mentiras. Ahora, medios de información, comentaristas y columnistas mienten afirmando que se prohibieron los corridos y se declaran defensores de la libertad. Sin embargo, en su mayoría son los mismos que han atacado la estrategia de atención a las causas de la violencia y al humanismo mexicano. Veamos el video de esta semana. Prohibiciones de narcocorridos, el supuesto robo de recursos del Poder Judicial y hasta un supuesto video del expresidente López Obrador viajando en un avión privado son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum aboga para que se prohíban los narcocorridos. Sí prohibimos, pero no prohibimos, no prohibimos, pero sí prohibimos las decisiones que se están tomando para en los hechos prohibir que ciertos artistas toquen ciertas canciones. ¿De qué sirve prohibir corridos bélicos si el narco es muchas veces la única opción de vida para personas, sobre todo jóvenes? ¡Mentira! Los corridos no están prohibidos en México. El gobierno de México emprendió un proceso educativo para generar conciencia social y evitar la apología de la violencia y de la misoginia en contenidos musicales y audiovisuales. Nosotros creemos que tiene que ser se tiene que ir construyendo en la sociedad una negativa a los contenidos que hacen apología de la violencia o de las drogas o de la misoginia. Entonces, no prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia contra las mujeres o de ver a una mujer como un objeto sexual. 2. México cede con el agua ante Estados Unidos y exprime la presa La Amistad. ¡Mentira! La Comisión Nacional del Agua informó que el aumento en la extracción de agua de la presa La Amistad en Coahuila no está relacionado con el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. Es un procedimiento ordinario del sistema de presa La Amistad y Falcón. Además, el 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se está viendo cuánta agua se puede entregar a Estados Unidos para cumplir con el Tratado de Aguas sin afectar a los productores mexicanos. 3. La presidenta Claudia Sheinbaum utiliza teleprompter en la mañanera del pueblo. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Pues como está obligada a estar en esa mañanera todas las 2 horas o 3 de cada mañana, incluidos a veces hasta los domingos, pues no haya cómo llenar el espacio. Va diciendo lo que se ocurre o lo que le está apareciendo en el prompter o la televisión que tiene ahí en el podio. ¡Mentira! El 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que utilice teleprompter para responder preguntas durante la mañanera del pueblo. O sea, no cabe en su tamaño. El pensar que una mujer pueda pensar. Y eso es el conservadurismo, porque son muy hipócritas, porque ellos son los que se visten de feministas. 4. El expresidente López Obrador viajó en un avión privado. Es decir también que mientras que todo esto sucede, te puedo decir por una fuente absolutamente cierta, de 100%, estoy absolutamente convencido que el presidente López Obrador, ya les puedo decir, está en Cuba, está guarecido en Cuba. ¡Mentira! El video que circula en redes sociales corresponde al momento en que el rey Juan Carlos I de España abordó una aeronave privada en el aeropuerto de Vigo el 23 de mayo de 2022.
Mientras comunicadores y políticos de oposición promovían la mentira, no compartieron el video en el que se ve a bordo de un yate de lujo al expresidente Felipe Calderón, quien aseguró que tras la eliminación de la pensión para expresidentes, se vio en la necesidad de trabajar para vivir y generar ingresos mediante conferencias y otras actividades profesionales. Yo tengo que trabajar para vivir, para sostener a mi familia, la universidad de mis hijos, y no me arrepiento de ello, de no tener un gran patrimonio, porque sé que lo único y lo mejor que les puedo legar es un buen hombre, y eso vale más que otra cosa. 5. Nacional Financiera agandalló 10,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial. Se trata de uno de los mayores escándalos en la historia del sistema financiero mexicano. Nacional Financiera transfirió de manera ilegal más de 10,000 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Esos recursos estaban en unos fideicomisos que operaba el Consejo de la Judicatura Federal. ¡Mentira! En el artículo 10º transitorio del decreto por el que se reforma el Poder Judicial, ordena que los órganos del Poder Judicial de la Federación lleven a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se encuentren previstos en una ley. Además, en diciembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en el criterio de supremacía constitucional, ordenó la devolución de los 13 fideicomisos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación. 6. Honda trasladará su producción de autos de México y Canadá a Estados Unidos. ¡Mentira! El 15 de abril, directivos de la empresa Honda confirmaron tanto a la Secretaría de Economía de México como al Ministerio de Industria de Canadá que no hay ninguna modificación en sus plantas de producción en ambas naciones. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Presidenta. Gracias, descansen, que estén muy bien, que descanse todo el pueblo de México, esto sí. Gracias. ¿Qué vamos a descansar, doctora? Aquí no descansamos. Descansen ustedes, qué bueno. Que descanse todo el pueblo de México. Bueno, pues nosotros no vamos a descansar, vamos a estar aquí con toda la información. Qué revelaciones, qué revelaciones. La verdad que cada vez son más descarados los opositores. Este señor Pedro Ferriz, fuentes me dicen que está en Cuba. No, pero aparte lo dice como cuando mencionó que se le había paralizado la cara al presidente López Obrador, ¿no? Sus fuentes de la fantasía son realmente unos hipócritas, son zánganos, son cínicos, mentirosos. Bueno, son todo lo que representa la derecha mexicana, amigos, amigas. Así las cosas. Bueno, dice la doctora, váyanse a descansar. Producción, no tenemos descanso nosotros. Lunes a domingo y no descansamos. Ay, como si ella fuera a descansar. Tampoco es que descanse mucho la presidenta. Va a estar juegue y juegue con los nietos. ¿Sabe lo que representa jugar con un nieto? Eso no es descanso. Las abuelitas que te lo digan. Si estar con los nietos es descansar, por supuesto que no. Pero es el amor que se le tiene a los nietos, a los hijos. Y con mucho gusto vamos a seguir informando. Amigos, amigas, les pedimos un favor. Últimamente esta semana ha sido crítica para el canal, hay que decirlo. No han mandado notificaciones, luego nos esconden. Entonces solicitamos su colaboración para apoyar al canal. Yendo como a la ráquida. Es que estamos bien preocupados. No, aquí nos ocupamos, pero sí te pedimos de favor que compartas nuestro contenido, que le des like y que nos sigas en redes sociales para que esto le llegue a más gente, porque un México informado siempre es un México mejor. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Aquí no lloramos, aquí trabajamos, le echamos ganas y como siempre agradecemos tu preferencia. Bueno, pues aquí seguiremos informando hoy, mañana, el viernes, el domingo, sábado, todos los días. Y te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, que le des like, que actives tu campanita si es que no está activada, que cheques nuevamente si está activada la campanita de notificaciones, porque un México informado siempre es un México mejor. Hasta pronto, nos vemos en un próximo video.